tema del fracaso escolar está hoy instalado fuertemente en nuestra sociedad, no solo en la universidad. Es un tema que atraviesa la escuela primaria, no digo el jardín infante, pero en cualquier momento va a estar ahí, pero en la escuela primaria, y por eso las políticas de Estado en relación a la inclusión, la retención, etcétera, son hoy problemas que dan origen a distintas políticas de Estado que, bueno, creo que no vamos a poder discutir, pero lo pongo solo como mención de que es algo que preocupa. No preocupa solo en nuestro país, no preocupa solo en América del Sur, en los países del mundo. Es un tema que ha dado lugar a muchísimas preocupaciones, estudios, investigaciones, intervenciones, y lo puse en segundo lugar porque me parece que algo tiene que ver con lo que veníamos trabajando hace un rato. Quiero decir respecto al fracaso escolar, solo con la intención de desmitificar una concepción que me parece media instalada, y es, tal como se la nombra en nuestra sociedad, que el fracaso escolar es una cuestión de los escolares, ¿sí? Es decir, es algo que ocurre y que sucede por culpa de y está radicada en ellos. Yo creo que hay una convergencia de procesos sociales, familiares, escolares y personales en esto de la construcción del fracaso escolar. Hay sociedades que van, decíamos hoy, mutando, cambiando sus sentidos, sobre todo el sentido que se le otorga a la escuela, al estudio y, por qué no, al esfuerzo o a esta cuestión que tiene que ver con, para poner un antónimo, el éxito escolar, que a veces no significa necesariamente el buen estudiante o el buen aprendizaje. Pero digo, evidentemente estamos viviendo una época donde esto emerge, y a mí me gusta generalmente decir que si algo está emergiendo y es un problema, tenemos como docentes la necesaria responsabilidad de preguntar por qué está apareciendo y qué factores están coadyuvando en esto. Entonces digo, hay cuestiones sociales. Argentina pasó por, y ahí voy a usar sin pudor la categoría de crisis, no es casual que estemos en periodos, no en los últimos 10 años, por lo menos en términos evidentes, que tenemos otro tipo de crisis conceptuales de otro lugar, pero no son evidentemente ni la crisis del 2001-2002, ¿sí? Y estos estudiantes que hoy tenemos en la universidad son los hijos, ¿sí? Son los jóvenes que crecieron y nacieron ahí, y no los estoy justificando, solo estoy tratando de entender de en qué contexto se criaron, qué significa para ellos, niños, haber tenido a sus padres en empleos precarios o desempleados, empleos precarios y desempleados, donde había gente que había estudiado, no solo los que no estudiaron, ¿sí? ¿Qué significa el desempleo? ¿Qué significa ser segunda generación de familias sin empleo? Bueno, toda esta cuestión que no estoy cargando en otro lugar, sino digo, hay formas de sobrevivencia cultural y personal, en muchos casos no ligadas como experiencia social al estudio, al trabajo y a la perseverancia. Entonces digo, hay cuestiones que han diferido mucho de nuestras épocas cuando éramos niños, ¿sí? En donde probablemente aquella cosa de mi hijo el doctor, por lo menos en mi familia, era
fuertísima como hija de inmigrantes a este país, viendo que el estudio era tremendo en ese de valorización. Y eso no está, y no está, y estos jóvenes no han crecido en esto, y los modelos, bla, 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 bla. Entonces hay cuestiones sociales, hay cuestiones familiares, ¿sí? El que tiene éxito no es necesariamente el que estudió más y el más perseverante. En lo social y en lo familiar, por el ritmo de sociedad, y estoy avanzando a trancos de gigante, los cambios hacen que los proyectos a futuro sean mucho más, hoy hablábamos de lo cortito, sean mucho más cortos, porque hoy es difícil pensar e imaginar los proyectos personales y familiares a largo. No digo que es imposible, digo que es difícil, ¿sí? Porque hay acontecimientos que van disrumpiendo. Yo recuerdo familiares, mi padre era bancario y él me contaba que había entrado al Banco de Entre Ríos, ya está. Es decir, había logrado el lugar de trabajo para toda la vida, y fue así donde por mérito y esfuerzo llegó a XX. Pero digo, la estabilidad y la permanencia son rasgos que hoy no están. Entonces, el hecho de que un egresado universitario, un ingeniero, por ejemplo, vea y lea permanentemente el diario del domingo, donde tiene trabajo, no estoy hablando ficticiamente, estoy hablando de casos reales, un egresado ingeniero químico, hijo de unos amigos, que tiene un buen empleo y un buen trabajo, y habitual y permanentemente lee el diario del domingo para ver qué ofertas de trabajo hay, porque sabe que su lugar de trabajo no es permanente, que a lo largo de su vida, y esto está estudiado, va a cambiar muchas veces. Entonces digo, estas cuestiones que hacen ¿y por qué incide el éxito y el fracaso de un universitario? Porque muchas veces nosotros seguimos pensando, los docentes grandes, los docentes viejos, en carreras únicas para toda la vida. El mundo hoy, en general, demuestra a los jóvenes que no es generalmente para siempre, para toda la vida, y yo suelo usar la imagen infantil. ¿Vieron esos juguetes que tienen los niños que cuando yo era chica le llamaban tentempié, que ahora no sé cómo se llaman, que son que eran de celuloide, que tenían arena abajo? Punching ball. Ah, bien, punching ball. No entendimos. Que los chicos despegan y hacen y vuelve a estabilizarse. Eso es lo que tenemos que formar y que crear en nuestros estudiantes. Y eso es lo que habría que intentar evaluar. ¿Qué margen, qué depósito estamos formando en esos estudiantes, ¿sí? Para que el día de mañana, pese a los sopapos, ¿sí? A los coaching que les da la vida, puedan reubicarse, reestabilizarse, ponerse en una situación difícil. Sé que estoy diciendo una generalidad, pero estoy realmente convencida que ese es un punto que nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Porque van a cambiar las especialidades médicas, va a cambiar la forma de trabajo en esto, van a aparecer nuevas líneas de trabajo y van a aparecer en relación a lugares de trabajo que no podemos ni imaginar y en equipos interdisciplinarios que no podemos imaginar. Entonces le dirán, pero Susana, entonces, ¿cómo los preparamos y evaluamos esa capacidad? Bueno, yo creo que hay que empezar a trabajar con esta problemática tratando de armar las situaciones evaluativas para decir una generalidad más grande que este lugar, y para que no me digan nos inquietáis y no nos da ni una punta. Yo creo que realmente cuanto más amplias
cuanto menos definidas en términos de precisión sean nuestras evaluaciones, cuanto más pongamos a los sujetos en situación de poder recombinar, repensar, rearmar, resolver situaciones. Claro que no lo vamos a hacer cuando empezamos la cátedra en primer momento, aunque no lo sé, porque si en el primer momento les preguntamos, bueno, estás iniciando esta cátedra, pero ¿en qué estás pensando? ¿Qué harías en esto? Para ver, a ver, qué cosas se les ocurren, que no es desde el no saber, es desde un saber empírico, desde la experiencia, desde su cabecita ubicada en un nuevo lugar, y desde ahí ir trabajando, donde nos dediquemos a romper esquemas fijos, a romper las taxonomías y poder plantearles en algunos momentos, no estoy diciendo siempre y en todo lugar, acuérdense, evaluaciones situadas y ubicadas en esto, entonces digo, es en esa dirección que me parece que podemos ir ayudando y nosotros ahí al lado, preguntando, orientando, sugiriendo, ¿sí?, a dónde buscar información, cómo chequearla y qué hacer con eso, porque no le vamos a preguntar a la clase siguiente el resumen de los 5 bases de información que consultaron. Si hacemos eso, volvemos a lo mismo, repetimos lo mismo, solo que usamos las computadoras en lugar de los libros. Es decir, a la clase siguiente le planteamos una situación, armamos un grupo de discusión, planteamos un problema, hacemos una práctica simulada o no, lo que sea. Nos dedicamos a romperle, viene chocho porque leyó a fulano que plantea esto, y nosotros que sabemos más, ojalá que ese fulano, nos dedicamos a romper el esquema del fulano, pero lo hacemos con la intención de que pueda hacerse preguntas, de que siga indagando sobre la cuestión. Y ahí estamos en ese juego, preparándolo para lo que no sabemos que va a ser, para lo imprevisible. No sabemos cómo van a ser ni los hospitales, ni la clínica médica, ni la nutrición metida a lo mejor en otros esquemas, ni el derecho como tal, porque va a haber nuevas leyes, porque va a haber juicios por jurado, porque va a haber un montón de cosas donde el juez va a tener que ser distinto, ejercer un rol, donde va a haber mediación. Díganme, ¿cuánto hace que la mediación en el campo de derecho es una práctica habitual? Tuvo que volver a pensar desde otro lugar y a estudiar desde otro lugar y ponerse en otro lugar, ¿sí? Es decir, es una práctica que convoca entonces no es aplicar la ley, es que acordemos, estoy inventando desde mi lugar de no saber, pero digo, la lógica cambió, es convocar a que se acuerden los supuestos damnificados o demandados o lo que sea, con el otro, ¿sí?, una solución posible en unas instancias. Entonces digo, ¿cómo preparamos para eso? Es decir, esta es mi pregunta del millón en esta serie. Entonces digo, se construye por la convergencia de muchas cuestiones. Tuve la experiencia de una mamá que vino a tocarme el timbre, que era una mamá de una ciudad pequeña del interior de Santa Fe, cuya hija trabajaba con nosotros en un equipo de investigación y me decía esto por lo familiar. Y nosotros le habíamos alentado a María Laura para que haga un posgrado, una maestría. La señora me tocó el timbre y me dice, señora, yo puedo, pero sí pase, ¿qué pasa? Se identifica, yo no la conocía. Me dice, yo quiero que usted me explique por qué tiene que estudiar de maestra si ya es profesora. Claro, si ya se recibió, y esta señora tenía todo derecho a hacerme la pregunta, porque en su familia fue el primer miembro con título universitario. ¿Cuántas familias tenemos de nuestros alumnos que es primer miembro con carrera universitaria? En este país que gracias a Dios y a lo que sea, de la sociedad, tenemos
esa posibilidad para nuestros jóvenes que ingresen de familia, que no tiene que ser el depósito previo de hipotecar la vida a la familia para pagar esos estudios. Entonces digo, en estas condiciones, estos son nuestros alumnos, pero estas son las familias de nuestros alumnos, en donde hay condicionantes familiares, donde el techo de la aspiración quizás sea que termine la primaria, que termine la secundaria, o ahora esto. Y esto está incorporado y es parte de las culturas que pesan en el fracaso escolar. ¿Cuántos niños y jóvenes de los sectores rurales dejan la escuela y entran en la categoría fracaso escolar porque los padres prefieren que laburen al lado de ellos en las quintas y en las granjas? Y tienen derecho a hacerlo. Entonces, hay condicionantes. ¿Y cuántos niños de eso serían capaces? Entonces digo, el fracaso escolar no es solo, y esto es lo que quería plantear acá, una cuestión de nuestros estudiantes. Cuando tengamos estudiantes que fracasan, por favor, paremos un ratito a ver qué les está pasando. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de construcción de ese fracaso? Pero también hay diferencias generacionales en los modos de aprender y en las fuentes de conocimiento. Esto hemos hablado. Para mí el libro es casi un objeto sagrado. Para mí. Hoy nuestros estudiantes fundamentalmente, hace un tiempo estudiaron de fotocopia y hoy a través de documentos que no tienen sustancia física. Digo, yo puedo seguir argumentando y en parte lo sigo creyendo que está bueno tener el libro. Tengo un montón de razones, ¿sí? Para decir lo que da el libro en el estudio universitario y para incorporar en las evaluaciones una mirada del aprendizaje desde los niños. Pero también tengo que reconocer que hoy el libro es un elemento más dentro de los elementos de estudio. Soy yo también la que tengo que poner, aunque sea, no digo cambiar, no sé si pero por lo menos ampliar y decir, a ver, aquí hay otras cuestiones, y entonces no es solo el libro completo, que yo digo la idea del autor, de la mirada, del desarrollo. Yo enseñaba a mis alumnos a trabajar con los índices, trabajar con el prólogo, trabajar con la bibliografía, mirar la fecha de edición, todas estas cosas que hemos hecho siempre los viejos profesores universitarios, que me parecía que eran muy valiosas, porque creo que el pensamiento de un autor tiene que ver con el tiempo, la época y una totalidad y no la fragmentación. Pero yo sé que hoy está esto otro. Entonces, mi pregunta varía y mi intención es cómo construyo redes a partir de la fragmentación. Si sigo pensando que el aprendizaje es un pensamiento relacional, el buen aprendizaje. Entonces digo, a partir de esto, voy a intentar armar evaluaciones que rescaten redes, que vean formas de relación, pero tengo que armar en la enseñanza posibilidades de que esto se aprenda sabiendo que no es lo habitual en estos estudiantes que hoy llegan a nuestras aulas. Entonces digo, tenemos que, y hay diferencias entre estas cuestiones. Pero creo que también, si voy muy rápido, son los enfoques pedagógicos y didácticos que sustentan prácticas diferentes. Y me parece que hay, y me atrevo a decirlo, fracaso escolar cuyo uno de sus orígenes son las prácticas docentes. Y lo digo así, ¿sí? Lo digo así porque invito, quizás atrevidamente, a que sigamos sometiendo a revisión nuestras prácticas, porque es posible que haya un número de un porcentaje de estudiantes que si pudieran estar en contacto con otras prácticas que los incluyan, para usar un término en boga, en lugar de que los excluyan, podría haber quizás menos fracaso escolar. El modo de construir las evaluaciones incide también
en el éxito, y no estoy hablando de facilismo, estoy hablando de coherencia, estoy hablando de pertinencia, estoy hablando de ser sensible a los modos de trabajo que tienen los estudiantes para poder armar evaluaciones que busquen la excelencia, que busquen esto, pero que no disrumpa, no sea extraño, no sea una sorpresa. Yo di ayer el ejemplo de, a ver, deme su opinión respecto a eso cuando nunca se le pidió opinión, ¿sí? Si yo le pido eso, tengo que tener, digo, trabajar con formas evaluativas, donde siga preguntándome, como te decía en el recreo, los nodos sustantivos de lo que, si no se me cae la disciplina, si no hasta eso, si no puedo darme cuenta si a esto lo están conociendo, lo están comprendiendo, lo pueden manejar. Cada cátedra tendríamos que ser capaces de identificar 4 o 5 nodos. Uso a propósito, no son temas, son nudos, son núcleos, ¿sí? Potentes, fundamentales, si ustedes quieren, sin los cuales, si no tenemos certeza de cómo están trabajando los estudiantes con eso, se nos cae la materia, ¿sí? Si nosotros podemos hacer ese ejercicio, si somos capaces como docentes de hacerlo, después, bueno, rellenemos el cuadro con subtemas y con otras, pero que esos subtemas sean subtemas de ese tema, de ese nodo, ¿sí? Que sean realmente centrales, porque si no la dispersión es total. No le podemos pedir al estudiante que de por sí descubra cuáles eran esos nodos centrales, esos núcleos, ¿sí? Constitutivos de la disciplina. En química puede ser la energía, en física, pues, no sé, el movimiento, no sé. Hay nodos, hay categorías centrales que estructuran las disciplinas y que realmente, y otra vez estoy aludiendo a cuestiones epistemológicas que tienen que ver con cómo se construye el conocimiento en esa disciplina en particular, ¿sí? Entonces digo, creo que si podemos hacer enfoques pedagógicos y diseños de evaluaciones, no importa el lenguaje que usemos, hay sujetos, hoy lo decía una colega, que son más hábiles en mostrar el saber a través de ciertas formas, ¿sí? Usemos diversas formas, porque no podemos exigirle a todos que sean fantásticos en el mismo nivel en todo. Nosotros no lo somos, ellos tampoco lo son, y no estamos en eso. Sí, progresemos, que haya distintos modos de expresión, pero metámonos en este caso en poder crear la forma más adecuada para conocer qué están aprendiendo y cómo. Y otra vez, lo democrático, lo participativo, que ellos nos puedan contar respecto a estas cosas. Cierro con esto y vamos a trabajar. No hay nada para que. Claro. Vos decís que no hay nada. Un impasse, ¿sí? Un recurso. Digo, vamos a trabajar en grupos. Yo, como no se pueden mover los bancos, les voy a pedir que se muevan ustedes, ¿sí? Es decir, no tengo copias para todo el mundo. A ver. Ya tenemos esto que no quiero. Todo el mundo tiene. Lo tienen, bien. Pero a mí me gustaría que hagan el esfuerzo, concéntrense, de que haya por lo menos 4 o 5, porque la lectura individual no sirve. Acá, ¿saben qué? Perdónenme un minuto, les explico. Atorada, el caso tiene diferentes voces, es un caso común.
por una cuestión de tiempo, lo ideal sería que todo el mundo lea el caso completo, ¿sí? Pero como tenemos poquito tiempo y no está bueno dejarlo para la tarde y la cuestión en común, estoy aclarando entonces. Le voy a pedir a ustedes, la primera voz es... Soy Rafael. Exacto, Rafael. La segunda allá, Martín. La tercera, Pero me importa que presente, profesora, no sé si es el nombre de Raquel. La cuarta aquí, ¿Quién es? María. María. Y es la última, me parece. Sí, la última. Son 4. Quedan ustedes. Elijan uno, el que quieran, para confrontar con el otro grupo de interpretación. Sepan que los otros grupos no van a leer el caso, salvo en el caso de ustedes. Así que tienen que presentar el caso y solo ese caso, decir, soy María o soy Rafael, identificarse con ese personaje. No le hagan críticas desde el grupo que presenta. Hagan un roleplay, identifíquense con la persona, tratando de sostener el argumento que les tocó. ¿Sí? Rafael, o María, o Raquel, ¿se entiende? ¿Sí? Y desde los otros grupos vamos a pelotear, vamos a discutir con esa persona, ¿sí? Desde los otros personajes, ¿se entiende? Desde los otros, porque es un mismo caso con diferentes posturas, ¿sí? Bueno, a ver, a leer rápidamente, ¿sí? Tenemos para la lectura y 10 minutos, para que en 20 podamos hacer la puesta en común, ¿sí? Si queda algo de la puesta en común, nos vamos para la tarde, pero parte de la puesta en común tiene que ser. Son la y media, las menos 20, ya el grupo leyó y uno va a hacer de ese personaje. ¿Sí? A trabajar. Se va a repetir. A lo que el grupo está interpretando, ¿sí? Que ¿sí? Como la devolución que hablábamos el otro día, no llega a ser una devolución. La corrección esa no. No llega a ser una devolución. No sé, porque a lo mejor son cosas estratégicas, es decir, pasar al pizarrón, comentar sobre dónde me encuentran, puede ser hasta Más bien suena una participativa. cosa muy mecánica. Yo creo que me falta. ¿Cómo lo plantea? No podemos. A mí acá parece mecánica. Dedicamos una hora de clase a dar las respuestas correctas. Claro, sería así, ¿Cuánto te dedican? ¿Qué tiempo? Si es nada más que dar los resultados son 10 minutos, porque si uno ve, si son 40, pero por eso yo creo que en una hora debe haber una explicación. Bueno, Si no, el 5 a minutos ver, no haces. más allá de lo que plantean, Que no sé si hace, pero lo más terrible me parece es que desde hace unos años hemos implementado la promoción directa ante el elevado porcentaje de fracaso en los alumnos. Por eso me parece terrible. ¿Por qué la promoción directa? Porque les iba mal el Y no, pero uno tratar de buscar por porque método. en nuestra materia, y pongo el ejemplo, porque me sirve a mí darlo, nosotros antes hacíamos promoción no directa, sino a través de 8 o más puntos en cada uno de los parciales no promediando. Pero después nos dimos cuenta que cuando llegaban a tercer año no se acordaban de nada. O sea que la promoción no servía para nada. Y a partir de ahí, como es una materia central la nuestra, que es instauramos sí o sí el examen final, porque ahí en el examen final estaba la instancia de integración absoluta de la materia.
acuerden más que si te lo tomaste. No te lo asegura, lamentablemente. No me lo asegura. Sí te da una integración, me permite ver todo el panorama. Pero por ahí que lo anatomía y fisiología en la carrera de nutrición. Bien. Yo diría después. Sí, claro. Es muy troncal que sepan mucha anatomía y fisiología. En lo que más ahondamos es en la parte fisiológica. No, fisiología sí. Soy fisiologista, puedo decir. Si no sabes la fisiología normal, la patología nunca la vas a entender. Pero esa fisiología la vas aprendiendo a lo largo de los años también, que seguir cursando. Claro. No necesariamente tenés que completar todo en esa materia. A ver, creo que ¿saben lo que está surgiendo? ¿Saben lo que está surgiendo acá? Me parece una de las cosas que está surgiendo a través de tu intervención, de las preguntas de él, de la tuya, de tu respuesta, es hasta dónde la evaluación es garantía de que hubo un aprendizaje que perdure. ¿Sí? Eso es lo que se está empezando a discutir, ¿no? No solamente en cuestión de matemáticas, sino de algo que pueda ser usado, incorporado, recuperado, lo cual hace que la pregunta de ¿tenés más años para seguirlo aprendiendo? Lo podés ver, tenemos que chequear. También hay que pensar para qué estudian, porque a veces los chicos estudian para probar. Sí, claro. Entonces, Seguro. Pero en el caso de Martín, él también se cuestionaba, porque lo dice el caso, de que matemáticas no es el grado, no es una licenciatura en matemáticas. Pero ¿por qué está la materia? Sáquenla de la carrera. No. Acá se encuentran con un problema, se encontraron con un problema. Podían, en vez de solucionarlo, terminaron con el problema, sacaron el mensaje. Y la explicación es a la escuela secundaria. Claro. Esto tendría que haber tenido que haber. ¿Qué es lo que pasa? Claro, pero es un intento de mejorar. A ver, es una innovación, pero uno prueba, por ahí no es, y es lo que se cuestiona Martín, no sé si es la mejor manera, pero es generar un cambio para ver si los resultados son otros. Bárbaro. Acá, desde otro personaje, ¿ustedes dijeron Raquel? Sí. Pero no estaba hablando con Raquel. No. Bueno, pero Raquel podría haber dicho algo parecido. Lo que Sí. podría decir María, que es una académica de los chicos, ella cuenta que recibe, cree que es un problema importantísimo, que recibe reclamos constantes de los profesores, sobre todo de los alumnos de primer año, pero que también escuchan a los alumnos. Y que ella dice que en realidad no saben ni siquiera si les interesa. ¿Qué les interesa? En primer año, digamos que dice que los reclamos son de primer año, pero habla de los alumnos en general. Que no saben siquiera si lo que van a estudiar les va a garantizar el éxito. Y por esto que vos contabas, porque ella lo pone acá, de que sus padres en las generaciones pasadas, incluso profesionales, o se han tenido que ir o no han tenido trabajo, a los 50 años no. Con lo cual, no saben, no solamente para qué se evalúa, no saben a veces para qué se evalúa, o sea, por qué. Lo eligen porque, porque entienden que es gratuito, que es una posibilidad en nuestro país, porque no desconocen que en otros países, como en Chile y en Estados Unidos, hay que hacer un esfuerzo económico. Como que me parece que están en una nebulosa mucho más general y que ella dice, el examen en términos de evaluación es lo que queremos, o sea, un examen en términos de medir algo específicamente no nos sirve para estos alumnos. Ella dice que confunden evaluación con examen. Sí, Ella quiere distinguir. está planteando otra cosa. Está planteando otra cosa en esta discusión. ¿Y qué dice Raquel? No está Raquel. Ah, ¿qué dice Raquel? Hay dos Raquel. Hay dos Raquel. Está Raquel duplicada. A ver allá. Raquel está muy enojada con todos los profesores que aún, claro, anteriores. Está en una asignatura del último año, del cuarto año. Tiene muchos años de experiencia como docente y cree que tiene la autoridad, además de que tiene un ego bastante importante de considerar que
no hace ninguna autocrítica, pero el diagnóstico que ella hace de sus alumnos es que no han recibido lo que necesitaban recibir a nivel de conocimientos y habilidades y demás, como para ahora poder abordar su asignatura. Por lo cual... La culpa la tienen los años anteriores. Ella se cree muy competente, de hecho se desarrolla en el campo profesional y cree conocer cuáles son las competencias a las cuales debe arribar ese alumno luego de atravesar su asignatura, y tiene un esquema muy claro, al menos definido desde ella, ¿no? Entre lo que ella enseña para alcanzar esas competencias y las herramientas e instrumentos que utilizan para acreditar esos conocimientos, que ya están pautados porque son exámenes que ya están escritos y que ya va cambiando de año a año para que no se copien entre los alumnos, pero ya están predefinidos. Por lo cual, llegue el alumno que llegue básicamente, bueno, malo, mejor o peor, y con el conocimiento básico que hablábamos de los docentes anteriores, ella ya sabe qué va a evaluar y cómo lo va a evaluar, ¿no? Entonces un poco lo que comentábamos recién es, digamos, uno sea docente de una materia específica del primero o del último año, es responsable de un alumno que se va a graduar con un determinado perfil. Eso es lo que le preocupa a Raquel. Claro, si es por ese lugar que tienen el plantel. De punto de llegada, sí. y si ese alumno no está alcanzando ciertas competencias básicas, lo que planteamos un poco, bueno, si bien no es competencia inherente de esa asignatura del cuarto año, esa preocupación debe estar comunicada a las autoridades y a los demás docentes que vienen desde antes para justamente articular, porque lógicamente, si yo me paro en decir, no llegó con lo que tenía que llegar, yo no puedo avanzar, no estoy resolviendo el problema. Digamos, creo que falta la articulación entre cómo ese alumno llegó, a dónde llegó, porque ella lo único que hace es quejarse un poco de lo fueron aprobando y no sé ni cómo lo aprobaron. Justificarse porque su materia se recursa tantas veces y es tan extensa. Es como diciendo, bueno, no sé cómo llegaron, pero acá lo freno, ¿no? Acá la lo idea freno. de hasta acá llegaron. ¿Cuál es el parámetro de comparación, digamos, de estándar que tiene Raquel? Y Raquel quiere que sean sus alumnos graduados de esa universidad los mejores, digamos, a nivel país, por decir de una manera, porque ya está compitiendo de alguna manera para que esos alumnos se inserten en el mercado como alumnos referentes. Está buscando un posicionamiento de sus alumnos. Claro, claro. ¿Y a ustedes les parece esto posible, deseable, importante, esta aspiración, este parámetro? ¿Cómo les cae esta postura que leyeron a Raquel y este parámetro que toma como tal? No es exclusivo, digamos, tiene que incidir a mi juicio. A ver. Es importante tener la mirada del mercado laboral, pero no es la única. Pero yo creo que lo que quiere decir es la última opción de decirle o te egresás o tenés que seguir preparándote. Bueno, pero ahí estoy de acuerdo en el tema de la articulación, me parece que es un punto tan flojo, porque acá yo decía, en cualquier momento corre sangre, ¿no? Por el hecho de cómo competíamos, porque todos éramos los más importantes, ¿no? Entonces me parece que hay como un trabajo de pulido que resta hacer al interior de cualquier, digamos, espacio de estudio en el sentido de esa integración horizontal para saber cómo uno es, digamos, contribuye por ahí a otra materia, si es subsidiario o si es más o menos, de hecho, para eso es lo más importante que plantea la secretaria académica cuando convoca la reunión, que es un poco de todas las instancias de evaluación son diferentes. A mí, la verdad que escuchando y leyendo un poco los casos, no me parece el problema más importante, porque la diferencia de última también tiene que ver con el contenido que se dicta, con los objetivos que se pretenden alcanzar en cada asignatura, con el perfil del docente que eligió esa secretaria académica para desempeñarse en ese rol. Creo que acá el problema está en integrar, pensando en un perfil común y punto de llegada, y cómo cada uno desde su asignatura, su profesión y su personalidad contribuye a ese perfil final. Que creo que es lo que está faltando y cada uno está como, yo no estoy pudiendo lograr mi programa, pero sí preocuparme por decir, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y generar esa una de no sería solo. A ver. Como me da la sensación, como en lugar de la pedagoga diría, siempre la culpa es de otro, del ciclo básico, nunca es de nosotros como parte de la certificación. Pero no sería un problema del diseño curricular ahí, ¿no? Y dentro de eso, la evaluación. Para mí una de las cosas más importantes es la articulación no solamente
en el mismo año de las materias, sino en qué necesita la materia que sigue a mí. ¿Qué necesitan saber los chicos para poder empezar la materia? Eso es lo que hace años que vengo queriendo hacer yo en esta facultad y nunca me lo permitieron. Pero vos porque estás en primer año y quien está en quinto. Pero por eso mismo, porque si se empieza desde acá, no va a existir el problema en quinto. Porque yo quiero preguntarle al profesor de segundo año que continúa con mi hilo, digamos, ¿qué necesitas que sepan? ¿Qué querés que tengan ya bien armado para que empiecen? Una cosa diferente también. Ahora yo doy como ejemplo de estos intentos, ¿no? que nos pasa a los que trabajamos en secundario, siempre los consensos, ¿no? Que decimos, manejamos, bueno, a veces hay una falta también de formación desde lo pedagógico, a los que son realmente profesionales. Hasta que no empecemos a reconocer y bajemos en nuevas formas de estrategia, un curso no salva nada. La convicción se hace de tener un poquitito más de interés, de salir hacia por qué estoy yo en la docencia. La universidad en este caso, uno de sus esfuerzos es que nos ha presentado para todas las carreras las competencias. Algo que también cada uno hacía lo suyo, inventábamos nuestras expectativas de logro, más o menos, pero le damos a sacar un médico con multiplicidad, digamos, de vertiente y salida de acuerdo al historial propio de cada uno. Yo creo que es un adelanto, pero por ahí en las instituciones, para esto, ¿no? De la queja siempre permanente. El secundario a veces no lo trabajamos, pero ayer se hablaba un poco de este reducto que yo tengo acá como dueño, digamos, de mi aula, del grupo que trabajo, que a veces esperamos más de los consensos, hasta los de arriba, siempre los de arriba. Digamos, por ahí es un trabajo muy lento de hormiga, ir trabajando estas formas de abrir las nuevas aperturas y de algún día decir a otro colega cómo trabajar, porque hasta eso a veces tenemos miedo. Yo sé a los profesores de secundario, ¿por qué no comparten si yo como directivo no digo vamos a ver ahora cómo anda la planificación y el FEI y todo lo que ustedes quieran? Digo, hasta eso diríamos decir lo tuyo. Pero mira, estamos dando hasta el mismo libro, porque nos ha pasado, y yo hoy trabajar, bueno, lo vamos a usar por la tarde. Si nosotros tomáramos la costumbre de hacer evaluaciones de los alumnos, pero preguntándoles de cómo es nuestra didáctica, cómo se sienten, cómo es la complejidad, les aseguro que tendríamos una radiografía para trabajar nuestra humildad y no de esto. Quiero que ustedes lleguen a esto, pero usted me va a ayudar, porque ese es el resto. A ver, digo, ¿qué impresión tienen, antes de irnos, solo esto? ¿Para qué trabajar? ¿Qué sentido tiene? ¿Hubo unanimidad acá? No. ¿Hubo diversas voces? Sí. ¿Hubo acuerdos entre ustedes generales? No sé. No. Seguro que no. Entonces me dirán, Susana, ¿para qué diablo me diste un caso? ¿Para qué? Sí, por un lado, para traer un poco de la vida concreta, real de las instituciones. ¿Para qué más? Digo, para que podamos descubrir entre todos el uso didáctico de trabajar con casos, ya que lo trabajamos. No es disparador para que saquemos conciencia que se está equivocando. A ver, sí, para poder relacionar múltiples miradas, ¿sí? Porque de hecho existen, y está bueno poder darnos cuenta que frente a una situación que parece sencillita, en realidad las miradas y las perspectivas son múltiples. La segunda cuestión es que quizás al escuchar otra mirada yo pueda ampliar la mía, pueda darme cuenta, ¿sí?, que entre las blandas y las duras hay otras formas de mirar que capaz que está bueno por ahí ablandarnos o endurecernos, dicho metafóricamente. Lo que los teóricos de la didáctica que trabajan con casos sostienen, estas son las virtudes del caso: problematiza, discute, analiza, hace tomar postura, confronta, relaciona. No hay que esperar, si el caso es bueno, que se llegue a la solución, porque no es un problema, no es un ejercicio, es un caso. Y como tal, los casos no esperan
una sola solución, porque están generando la participación de miradas múltiples, en donde si bien acá hubo un semiconsenso respecto a una cuestión que dispara ya, acá acuerdan y parece que tenía que ver con encontrar o posibilitar ciertas articulaciones, ¿sí?, que parecía que era una cosa interesante y que tiene que ver con un plan de estudio y no solo con la cátedra, el tema es más complejo. Entonces, digo, en este caso, para la redundancia, tenía por función volver a poner en juego, ¿sí?, algunas cuestiones para poder seguir pensando estas posturas y quizás aflojando una previa nuestra en función de lo que otros digan o lo que otros personajes puedan estar. Seguro van a seguir picando alguna cosa para la tarde. Empezamos la tarde con esto y continuamos con... Es a las 4 hoy. A las 4.